Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana saludamos al señor arquitecto Patricio Donoso. Él es asambleísta, jefe de bancada del movimiento Creo ante la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, estimado arquitecto? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias, Clever, me va muy bien, Dios mediante, trabajando. Espero que usted y los suyos estén bien y toda la bella gente de Huancavilca. Yo felicito que le va bien, le va bien. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista con Lenín Atieda, nuestro compañero aquí en la mesa de trabajo, que tiene muchas inquietudes para usted. Lenín. Gracias, economista. Bueno, para saludar al arquitecto Donoso, lo vi por allí que estaba en una foto por el Uruguay. ¿Andaba, arquitecto? No, Lenín, buenos días. No, aquí en Quito, el ex Alberto Lacalle, uruguayo, vino a Quito, se me invitó a un desayuno para conversar con él, cruzar ideas. Parece ser que sí les llamó la atención cuando yo dije que el expresidente uruguayo Mujica había mencionado textualmente en presencia de Rafael Correa que la reelección indefinida es monárquica, porque en efecto es monárquica, y eso lo dijo cuando, recuerda usted, estábamos, y digo estábamos porque yo fui parte de la comisión de enmiendas como representante de la oposición, en el proceso que al final abortó, en el sentido de que el presidente Correa a último minuto metió una transitoria para impedirse a sí mismo ser candidato a la presidencia, porque vio que el 80 y pico % de los ecuatorianos estábamos en contra de la reelección indefinida. Por eso, supongo yo, pues se me invitó a un desayuno con el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle aquí en Quito. Bueno, arquitecto, a propósito de la reelección indefinida, y ya que está usted tocando este tema, tenemos una duda aquí con el economista Clever Chica. ¿Qué pasa con la Corte Constitucional? Se está tomando todo el tiempo del mundo. Dicen ahora que están resolviendo unos pedidos de aclaración, no se sabe de quién, ni por qué están pidiendo aclaraciones en esta etapa, pero bueno, lo cierto es que no se resuelve, la consulta no avanza, y tenemos una duda, una mala idea que nos está rondando la cabeza. ¿No será que se quiere postergar el desarrollo de la consulta popular lo más posible para evitar que la prohibición de reelección indefinida entre en vigencia a partir de las elecciones seccionales del próximo año, sino dejar ese espacio para que los aliados políticos de Manabí, de Los Ríos, de Guayaquil, no se vean afectados por esta disposición y sí puedan ellos tener una última chance y volver a candidatizarse? ¿Qué le parece? Ojalá esta entrevista la estén escuchando los 9 miembros de la Corte Constitucional, porque habría que repetirles la frase de Mujica, de que la reelección indefinida es monárquica. Es más, la dijo el propio presidente Correa cuando terminó el esquema de Montecristi, y por eso es que Montecristi, que fue hecho a deseo de Correa, estableció la no reelección indefinida, solamente por una vez. Que escuchen, porque los miembros de la Corte Constitucional, y lo digo con respeto, usted sabe mi forma de ser y proceder, Lenin, lo digo con respeto pero con frontalidad. Esta es la oportunidad última, quizás de oro, que tienen para actuar libérrimamente, porque sí le quedó la Corte Constitucional debiéndole mucho al país. Cuando se demoraron 13 meses, Lenin, 13 meses, un año, un mes, para responder a la demanda de inconstitucionalidad de la torpe, y lo digo con mayúsculas, ley de comunicación, porque es además de inconstitucional, torpe. No debe ser torpe una ley que castiga a los medios de comunicación no por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Es como irse al infierno por los pecados no cometidos. Esto es una torpeza. Y esa ley, que se la demandó en la Corte Constitucional, se demoraron 13 meses para decir no, como decimos los quiteños, adiós, se ha sido constitucional. Y así una serie de cosas. La atención rápida y acelerada que dieron a las peticiones que hizo el Ejecutivo anterior era esplendoroso, ¿no? Una velocidad fundamental. Cuando nosotros pedíamos algo, se demoraban y generalmente, por no decir siempre, nos respondieron negativamente. Por tanto, repito, hoy
es la oportunidad de oro que tiene esta gente de demostrar esa celeridad y esa oportunidad y esa acción que debe ser absolutamente libérrima, sin presión de nadie, en el tema que usted me aborda, estimado Lenin. Listo, arquitecto, pero no estamos pecando de ingenuos al esperar, al confiar en la buena voluntad de una Corte Constitucional cuyo origen y cuyas actuaciones, como usted bien señala, y les han tocado vivirlas en carne propia, siempre han sido adecuadas a algún interés político y generalmente negativas a lo que ustedes solicitaron. No hay que ejercer algún tipo de presión, qué sé yo, arquitecto, ustedes son los políticos, ustedes tienen más claro este asunto. Lo cierto es que sentarse sencillamente a esperar a que ellos resuelvan y confiar en su buena voluntad no ha sido antes el camino. ¿Por qué tendría que hacerlo ahora? Entiendo su preocupación y la comparto, pero voy a contestarle coloquialmente. Eso es lo que hay, Lenin, eso es lo que hay. Es que la ley establece que ellos deben pronunciarse y ellos son los miembros de la Corte, nos guste o no nos guste. Por tanto, eso es lo que hay y hay que actuar con lo que hay. Yo soy agricultor, usted bien lo sabe, y fui presidente de la Cámara de Agricultura, y hay un viejo dicho en el campo que dice: hay que arar con los bueyes que se tiene, no se puede arar con aquellos que no se dispone, que no se tiene. Y por supuesto, esta Corte en particular, desechó en forma equivocada varios pedidos de consulta popular planteados por el movimiento Creo, por Guillermo Lazo, por nosotros, por mí, cuando queríamos que las enmiendas de la Constitución se las hiciesen consultándole al pueblo, porque en derecho las cosas se deshacen como... Y cierto es que Montecristi preparó el texto, pero quien lo aprobó fue el pueblo, el 28 de septiembre del 2008. Por tanto, tenía que consultársela al pueblo. Yo mismo participé con el denominado amicus curiae, recordará usted, en la Corte, diciéndole a la jueza Wendy Molina cómo es verdad que había que llevar adelante una consulta popular en el tema de las enmiendas, y no hacerlo como se lo hizo, y que fue plasmado lastimosamente el 3 de diciembre del 2015, y que se aprobaron las enmiendas a la espalda de la gente. Por tanto, la respuesta a su inquietud legítima, Lenin, eso es lo que hay. No podemos acudir en este tema sino a la Corte Constitucional, porque eso dice la ley y la Constitución. No podemos acudir ni a Radio Huancavilca, ni al Club Deportivo Emelec, ni al Colegio Eugenio Espejo. Tenemos que recurrir a la Corte Constitucional. Perfecto. Oiga, pero yo recuerdo que hace más de una década, cuando los sectores sociales, los sectores productivos, los políticos, introducían una solicitud, un pedido de cualquier tipo ante cualquier instancia, se movilizaban, pues, llevaban a su gente, iban con carteles y de manera pacífica, generalmente, se hacían sentir su presencia, que estaban pendientes, que estaban expectantes, que requerían una respuesta pronto. No siempre era una respuesta satisfactoria, pero vamos, algún tipo de presión se ejercía y vemos que en estos tiempos no ocurre ya nada de eso. ¿Qué ha pasado, arquitecto? Yo recuerdo haber estado en múltiples ocasiones en la avenida 12 de octubre y casi Tarqui, frente al edificio donde funciona la Corte Constitucional, precisamente requiriendo pronta respuesta a los requerimientos de consulta popular que hacíamos nosotros. No, hemos estado. Lo que pasa es que nosotros no somos los revoltosos que paramos el tráfico y hacemos daño a la gente, no. Pero sí hemos protestado, por supuesto que sí, pacíficamente, como usted vio en la nota. Pero no es dable que una Corte Constitucional no actúe con la celeridad que el país reclama. Mire, el país entero quiere una consulta popular, el país entero quiere eliminar el absurdo de la reelección indefinida. El país entero quiere echar al cesto de la basura de la historia una ley de plusvalía que fue tan perniciosa que en una sola semana liquidó 52,000 plazas de trabajo y empleo, con el solo anuncio de ella, que la hizo Correa en julio del 2015, cuando el Papa estaba en Guayaquil. Y allí anunció esta ley confiscatoria, absurda y torpe. Y allí se perdieron 52,000 plazas de trabajo, pero ¿de quiénes, Lenin? De grafiteros, pintores, mecánicos, albañiles, gente humilde.
y abortaron centenares de proyectos inmobiliarios que hizo que se perdieran los empleos. Y luego se lo confirmó en diciembre del año pasado, pasando una ley absurda que debe ser derogada. Y claro, el presidente Moreno ha preferido, y me parece bien, que sea el pueblo el que diga adiós a esa ley que liquida al ahorro de la familia ecuatoriana. ¿Recuerda usted, Lenin? No soy yo el entrevistador, pero ¿recuerda usted y la opinión pública cuál fue el argumento del presidente Correa? Que los pobres no pagan impuestos, pero es que los pobres quieren dejar de serlo, pues. Entonces se los estaba clavándoles en pobreza por el resto de su vida. Absurdo de todos los absurdos. Hablando a propósito de los temas económicos que usted señala, arquitecto, ¿qué le pareció el anuncio de la semana anterior del presidente Lenín Moreno y bueno, y esta invitación a continuar dialogando que en cambio realizó la noche de ayer? ¿Satisfecho? ¿Le parece que estamos en el camino correcto en lo económico o seguimos así en ascuas, esperando, decepcionados? ¿Está decepcionado usted también, arquitecto? Usted pertenece al sector productivo, además, y la mayoría de sus colegas no están con el mejor de los ánimos. Sí, gracias. Para mi gusto, sin duda alguna, faltaron una muy buena cantidad de medidas económicas, un programa económico, un plan económico. Lo único rescatable es haber eliminado el impuesto a la agrícola, lo único rescatable, pero yo no puedo conceptualmente estar de acuerdo en que se le clave impuestos al 13º sueldo, no importa el monto. Estoy hablando de la parte conceptual. Conceptualmente, clavando un impuesto a aquel 13º sueldo, que es lo que la familia ecuatoriana utiliza para la compra de los regalos de Navidad y pasar las fiestas de fin de año. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo tampoco con los famosos 10 centavos por ítem, porque hay empresas en que el ítem es pequeñito en relación a lo que importan, de tal manera que bien podría ser toda una fortuna los ítems que pagarían, o el valor final que pagarían por aquellos 10 centavos del ítem de importación. No puedo estar de acuerdo en la subida de los impuestos reales. En época de crisis, y la opinión pública que me escucha a través de Huancavilca, en época de crisis hay que bajar los impuestos. En época de bonanza se pueden poner más impuestos porque la economía resiste. Pero clavar más impuestos cuando hay muchas empresas que están cerrando, cuando hay desempleo, cuando hay atosigamiento al sector productivo privado, es un error. Y mire usted, de lo que se trata es de recaudar más, pero están equivocados aquellos que piensan que se recauda más cuando se suben los impuestos. No es así. Se recauda más cuando se bajan los impuestos y más gente la paga porque hay más actividad económica. Y evidentemente la recaudación, hay la famosa curva del Laffer, que la conocemos, la curva del Laffer, que significa que llega un momento dado en que los impuestos son tantos que la recaudación baja, y lo que se trata es de mejorar la recaudación. Es un error lo que se comete. Y para continuar con esta entrevista y ya con los temas económicos duros, el economista Clever Chica, economista, arquitecto. No, duro, es duro. 7:24 en Huancavilca, 8:30 AM. Oiga, arquitecto, acá en la mesa de trabajo conversábamos con Lenín hace pocos minutos atrás que hay 3 escenarios, ¿no? Hoy por hoy acá en el Ecuador. El uno tiene que ver con el económico, el otro con el financiero. Cuando hablo de financiero hablo yo de la deuda, esa pesada que tenemos tanto interna como externa. Y el tercer escenario es el político. Y entonces en estos 3 escenarios es que tiene que navegar el presidente Lenín Moreno, pensando siempre que el primer objetivo es el político, toda vez que ha anunciado una consulta popular y también pues busca fortalecer, consolidar su presencia como presidente de la República en todas las esferas políticas. ¿Usted qué opina al respecto? En el tema político, que en mi opinión, Clever, es el más grave, mi opinión es que el presidente Moreno tiene que desmarcarse de la corrupción. Desmarcarse de la corrupción. ¿Y cómo lo puede hacer? Ya lo dijo en alguna medida, haciendo una cirugía mayor a la corrupción.
pero por Dios que no nos roben ni el estilete ni el bisturí afilado para hacer los cortes que ha menester. Y parte de esos cortes es llevarle a juicio político al señor Glass. Sí, señor, porque lo que haga la justicia está bien, y bueno, ojalá sea más rápida y más oportuna. Al fiscal le ha faltado velocidad, pues, por supuesto. En otros países ya los temas se están aclarando, y aquí estamos en octubre del año siguiente al cual se destapó toda esta corruptela de Odebrecht, y resulta que todavía estamos patinando. Pero bueno, eso es lo penal. Y una persona que tiene un juicio penal, es más, está preso, nadie puede dudar que no tenga responsabilidad política. ¿De qué? Del manejo de las áreas estratégicas. Y el vicepresidente Glass tiene que ser enjuiciado políticamente, que es nuestra responsabilidad como legisladores, porque nosotros, los asambleístas, nos convertimos en jueces. ¿En qué? En un juicio político. Mire, el presidente Correa en su momento, cuando lo era, emitió el decreto ejecutivo número 15 del 4 de junio del 2013, en el cual, o a través del cual, le encargaba las acciones y el control, repito, el control de las áreas estratégicas. Y es allí, en las áreas estratégicas, donde se ha dado lo que los quiteños solemos decir, la robadera, una robadera sin límite. Es que esa robadera se la dio en las áreas estratégicas, creen. No se la dio ni en Radio Huancavilca, ni en el Club Deportivo Emelec, ni en el Colegio Eugenio Espejo. Esa robadera se dio en las áreas estratégicas responsables del señor Glass. Por tanto, él tiene que responder políticamente por esa robadera, porque la Constitución, en su artículo 233, señala que no habrá funcionario público exento de rendir cuentas, y Glass tiene que rendir cuentas. Eso es lo que tiene que hacer el presidente Moreno, alentar, y en gran medida lo ha hecho, alentar que las personas que saben y tienen conocimiento de estos temas lo denuncien, y no vayan presos los denunciantes, sino los denunciados, que vayan presos los corruptos, y frente a ello, empezar a sanear la economía en un país mucho más limpio. Nadie invierte, hablando de economía también, nadie invierte, o muy pocos invierten en un país donde el vicepresidente de la República está preso, donde no hay seguridad jurídica, donde no se sabe qué va a pasar en el futuro inmediato, peor en el inmediato. Y frente a ello, hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción. Y esa cirugía mayor la tiene que hacer una justicia independiente, que actúe oportunamente. Usted bien sabe, Clever, que una justicia que no es oportuna deja de ser, ya no es justicia. Entonces, allí, con estas acciones, se solventarían temas de orden político, temas de orden ético, temas de orden económico. 7:28 minutos en Ecuador continental. Arquitecto Donoso, esta última pregunta. Usted que conoce muy bien a los personajes, le consulto. Nosotros tenemos que volver a ser socio comercial con los Estados Unidos, de angas o de remangas, o de angas o de mangas, porque lo necesitamos, porque tenemos un esquema monetario que es la dolarización, porque tenemos necesidad de vender, porque ¿para qué estamos queriendo producir o buscando costos bajos de producción? Es para competir, para ir a los mercados grandes como Estados Unidos. ¿No le parece a usted que, conociendo de la experiencia de Luis Gallegos, que fue ya embajador en Estados Unidos, y la señora Baki, que también fue embajadora, Gallegos, que conoce muy bien la letra colorada, como ustedes llaman allá en Quito, en cuanto a la diplomacia, porque ya estuvo en Washington, él bien podría hacer la carpintería que llamamos nosotros los economistas, y la señora Baki frentear pues lo social, lo político, conociendo que ella tiene una gran amistad con altas personalidades políticas, económicas, financieras en los Estados Unidos, y particularmente con el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. ¿Qué le parece a usted ese tandem, hablando futbolísticamente? Comparto 100% con usted, y le voy a explicar a la opinión pública algo rápidamente. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Es que es increíble, nuestro principal socio comercial, y no tenemos un acuerdo comercial con ellos. Y hasta el comandante Ortega de Nicaragua, que ya está en el poder más de 30 años,
tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Pero nosotros no, porque nosotros tenemos muchísimos premios Nobel de Economía, pero sí tenemos brillantes economistas que definieron que no hay que tener un TLC, un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Brillantes. Increíble, pero cierto. Yo he abogado siempre, y a usted le consta, Clever, a Lenin consta igual, he abogado por firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y tiene que hacérselo ya, porque es nuestro principal socio comercial. Mire, las flores ecuatorianas son mejores que las colombianas, pero los colombianos venden más, porque no tienen que pagar el arancel del 6.3% para introducir las flores colombianas en el mercado norteamericano. Nosotros sí, y lo mismo pasa con el brócoli, lo mismo pasa con el calzado, lo mismo pasa con todos los productos nuestros. Y claro, hay gente, y usted lo ha mencionado muy bien, a Ivonne Baquy y a Luis Gallegos como expertos en la relación con los Estados Unidos. Ambos fueron embajadores en los Estados Unidos. Ivonne Baquy en el año, me parece, 2000, 2001, 2002. Luis Gallegos en el 2005, 2006. Es más, Luis Gallegos tuvo que dejar la embajada del Ecuador en Washington porque una embajadora norteamericana aquí, sí, claro, la embajadora mencionó que el comandante de policía sí sabía de casos de corrupción y el señor Correa la expulsó y al retorno expulsaron a Lucho Gallegos. Un absurdo. Cualquiera de los dos serían espectaculares y buenos, porque lo fueron en su momento, embajadores nuestros ante el gobierno norteamericano, con toda la experiencia que tienen. La señora Baquy, inclusive es amiga personal del presidente Donald Trump. Recuerda usted que ella le trajo a Donald Trump para el tema del concurso de Miss Universo. Eso simplemente como comentario al margen, pero lo que voy es que las dos personas nombradas por usted harían un estupendo papel como de suyo, ya lo hicieron antes. Yo concuerdo con usted, pero básicamente, sea cual fuera la decisión de Cancillería con respecto al embajador, que ya no es Alexis Mera, ya no es Alexis Mera, lo importante es que firmemos acuerdos comerciales con los Estados Unidos, que tengamos una relación más fluida con nuestro principal socio comercial, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a algunos extremistas que tienen como casi deporte nacional insultar a los Estados Unidos. Muy bien, un abrazo para usted, arquitecto Donoso, que le vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Cleve, muchas gracias, Lenin, muy buenos días. Huancavelica, la H grande de la información.